vez has oído hablar de San Matías, el apóstol que entró en la historia de una manera tan misteriosa que hasta hoy su elección se ve como una señal directa del Espíritu Santo? Pero hay algo en la vida de este santo que pocos conocen. Un secreto escondido en los primeros pasos de la Iglesia, una decisión que cambió el destino de los apóstoles y de todos los cristianos para siempre. ¿Cuál fue el milagro que confirmó su misión? ¿Y por qué fue el elegido entre tantos? Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque hoy descubrirás el papel extraordinario de San Matías en la obra divina y la verdad que su vida revela sobre lo que significa ser llamado por Dios. En un modesto pueblo de Galilea, donde el viento susurraba entre los olivos y el cielo parecía más cercano a la tierra, Matías nació y creció en una familia de fe sencilla, pero profundamente arraigada en las tradiciones del Dios de Israel. Era un joven de corazón justo y espíritu humilde, que encontraba consuelo en el silencio de las colinas y en las oraciones al Dios de Abraham. Era como si su corazón escuchara un llamado aún distante, pero irresistible. En su juventud, Matías comenzó a escuchar susurros sobre un predicador que recorría las orillas del Jordán y las colinas de Galilea. Era un hombre que hablaba con autoridad y realizaba milagros extraordinarios. Sus palabras traían esperanza a los afligidos y despertaban admiración, pero también inquietaban a los poderosos. Para Matías, cada relato sobre Jesús era como una chispa encendiendo algo profundo dentro de sí. Sabía que necesitaba ver y escuchar a ese hombre que muchos creían ser el Mesías prometido. Cuando finalmente logró asistir a uno de los encuentros con Jesús, Matías se ocultó entre la multitud. El lugar estaba lleno. Había campesinos, pescadores e incluso recaudadores de impuestos. El olor del polvo se mezclaba con el calor humano y el aroma de las aguas cercanas. A pesar del bullicio a su alrededor, cuando Jesús comenzó a hablar, el silencio cayó como una ola. Su voz era firme, pero llena de misericordia, y cada palabra parecía penetrar el corazón de Matías. En ese momento sintió algo que jamás había experimentado antes, una certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Aunque siguió a Jesús como discípulo, Matías no estaba entre los 12 elegidos. Esto lo dejó con una mezcla de sentimientos: gratitud por estar cerca del Maestro, pero también una punzada de duda y tristeza por no haber sido llamado directamente a ese círculo más íntimo. Se preguntaba si había algo en él que lo hacía indigno, pero en lugar de alejarse, Matías se dedicó aún más a las palabras y acciones de Jesús, sirviendo con humildad y permaneciendo fiel, incluso cuando no era visto o reconocido. Esta fase de la vida de Matías enseña algo profundo sobre la espera y la aceptación del tiempo de Dios. Mientras otros tal vez buscaban protagonismo, Matías aprendió a servir en silencio, confiando en que el propósito de Dios, aunque oculto, era mayor que su comprensión limitada. Llevaba en su corazón la esperanza de que su fe sería suficiente para sostenerlo, incluso sin respuestas inmediatas. Pero no fue fácil. Hubo días en que Galilea parecía sumida en tinieblas. La opresión romana era sofocante, y los rumores de conspiraciones contra Jesús se volvían cada vez más fuertes. Cuando los saduceos y fariseos comenzaron a cuestionar abiertamente al Maestro, Matías, como muchos otros discípulos, sintió un escalofrío. Sabía que seguir a Jesús significaba peligro, pero no temía a la persecución. Temía, sí, lo que podría pasar con aquel que era la esperanza de todos. Hubo un momento en particular durante una predicación al aire libre en que Matías vio acercarse a soldados romanos. El sonido de las armaduras metálicas y el relinchar de los caballos rompieron el clima de paz. La gente comenzó a murmurar y a continuación se dispersó con miedo. Matías permaneció
escondido detrás de un árbol, observando a Jesús lidiar con los soldados con una serenidad que parecía desarmar incluso a los más endurecidos. Aquella escena se grabó en su memoria como un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en la fe. Incluso en los momentos más oscuros, como la prisión de Jesús, Matías no se alejó. Permaneció cerca, sufriendo en silencio mientras veía al Maestro ser llevado a juicio. Cuando Jesús fue crucificado, Matías sintió el peso de la pérdida como una piedra en su pecho. En ese día, la oscuridad que cayó sobre la tierra parecía reflejar el estado de su alma. Sin embargo, encontró consuelo en las palabras que Jesús había dicho sobre la resurrección. Aunque no era uno de los 12 originales, Matías sintió que su viaje al lado de Cristo era significativo. Su fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, estaba siendo regada por la sangre del propio Salvador. Sabía que la historia no terminaría en la cruz. Cuando Matías comenzó a seguir a Jesús, su vida tomó un rumbo que jamás podría haber imaginado. Todo parecía diferente en la presencia de aquel hombre que atraía multitudes como si cada palabra fuera un bálsamo para las almas cansadas. Galilea hervía con rumores sobre el Rabí, y Matías, entre el polvo de los caminos y el sonido del murmullo de la gente, se vio irresistiblemente atraído. Cada paso que daba detrás de Jesús parecía guiarlo más cerca de un propósito que aún no comprendía del todo. La primera vez que Matías fue testigo de un milagro fue en una tarde calurosa, cerca del mar de Galilea. El sol estaba alto y el viento traía consigo el olor salado de las aguas. Jesús estaba rodeado por una multitud tan grande que apenas había espacio para moverse. Había enfermos tendidos en mantas, niños llorando de hambre y madres suplicando con los ojos llenos de lágrimas. En medio de este escenario caótico, una mujer, que parecía frágil como una rama seca, tocó discretamente el manto de Jesús. Él se detuvo y la miró con una ternura que hizo estremecer el corazón de Matías. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús, mientras el silencio se apoderaba del lugar. Cuando la mujer confesó, él respondió con palabras que Matías nunca olvidaría: «Tu fe te ha salvado». En ese instante, el rostro de la mujer, antes marcado por el dolor, se iluminó con una paz que trascendía cualquier explicación. Matías sintió un calor inexplicable en el pecho, como si algo en él también hubiera sido sanado. A medida que pasaban los días, Matías se dio cuenta de que los milagros de Jesús no eran solo manifestaciones de poder, sino demostraciones de amor. Veía a paralíticos caminar, a ciegos ver y corazones endurecidos ser transformados. Sin embargo, había algo aún más poderoso que los milagros: las palabras de Jesús. Estas penetraban en las profundidades del alma, desafiando a todos a vivir una vida de justicia y misericordia. Cierta vez, mientras Jesús contaba la parábola del buen samaritano, Matías fue tomado por una sensación de incomodidad e inspiración al mismo tiempo. Recordó ocasiones en las que había visto a extranjeros en necesidad y había dudado en ayudarlos. Esa historia tan simple lo impactó como un rayo, llevándolo a cuestionar si su fe estaba siendo vivida de manera auténtica. Jesús no solo hacía milagros, transformaba corazones, y el de Matías estaba entre los que comenzaron a cambiar. Aunque los momentos de alegría eran abundantes, seguir a Jesús también traía riesgos. Matías comenzó a notar el creciente malestar de los líderes religiosos. Durante un sábado en Cafarnaúm, cuando Jesús sanó a un hombre con la mano atrofiada, las reacciones fueron intensas. Mientras los humildes y necesitados glorificaban a Dios, los fariseos y escribas lanzaban miradas de desaprobación, susurrando entre ellos. Ese día Matías se dio cuenta de que el camino junto a Jesús no sería fácil. Sintió miedo,
pero también una valentía inesperada brotar en su interior. Si Jesús, con toda su bondad y pureza, era blanco de críticas y amenazas, ¿cómo podría él, Matías, esperar un viaje tranquilo? Esta conciencia lo fortaleció y decidió que no importaban los desafíos, continuaría siguiendo al Maestro. Uno de los recuerdos más vívidos de Matías fue el día en que presenció la multiplicación de los panes y los peces. Estaba entre la multitud hambrienta, escuchando las palabras de Jesús. El día estaba caluroso y el cielo despejado parecía infinito. Las personas estaban exhaustas, pero nadie quería irse. Todos estaban hipnotizados por las palabras del Maestro, incluso con el estómago vacío. Cuando Jesús pidió que trajeran la poca comida que tenían, 5 panes y 2 peces, Matías sintió cómo el escepticismo se apoderaba de muchos a su alrededor. ¿Cómo puede ser esto suficiente?, susurraban algunos. Sin embargo, cuando Jesús bendijo los alimentos y comenzó a distribuirlos, algo extraordinario sucedió. Matías vio con sus propios ojos cómo lo poco se convertía en mucho. No solo había suficiente para todos, había abundancia. Ese día, Matías aprendió que la verdadera fe no está limitada por la lógica humana. Sintió una profunda alegría al ver los rostros hambrientos iluminarse con gratitud. Para él, ese milagro no se trataba solo de saciar el hambre física, sino de alimentar el alma con la certeza de que Dios provee en todas las circunstancias. Antes de continuar, me gustaría saber si te está gustando esta historia. Si es así, te pido encarecidamente que te suscribas al canal y dejes un comentario con tu opinión o contando algo milagroso que te haya sucedido, pero no salgas del video. Mira hasta el final. El canal está pasando por dificultades y la mejor forma de ayudarnos es comentando y suscribiéndote. Ahora, volvamos al asunto. Mientras seguía a Jesús, Matías también fue testigo de la reacción de aquellos que se oponían al Maestro. Había días en que se preguntaba por qué el amor y la bondad de Jesús provocaban tanto odio. En una ocasión, mientras Jesús enseñaba en el templo, los fariseos intentaron atraparlo en sus palabras, desafiándolo con preguntas sobre la ley. Matías, que observaba a la distancia, sintió que su corazón se aceleraba. Temía por la seguridad del Maestro, pero al mismo tiempo admiraba su sabiduría. Jesús respondió con calma y autoridad, desmontando las trampas con una simplicidad que silenciaba incluso a los más obstinados. Matías sintió un orgullo indescriptible por estar al lado de alguien tan extraordinario. Sin embargo, sabía que la tensión estaba creciendo y que algo terrible podría suceder. La madrugada estaba fría y silenciosa cuando Matías escuchó la noticia que conmocionaría su mundo. Jesús había sido arrestado en Getsemaní. Estaba en un pueblo cercano, rodeado por otros discípulos, y el aire parecía pesado, como si la propia creación sintiera el impacto de lo que estaba por venir. Las palabras llegaron a los oídos de Matías como un golpe. El Maestro, aquel que predicaba el amor y realizaba milagros, ahora era tratado como un criminal. Esa mañana, las calles de Jerusalén estaban agitadas. Matías se mezcló con la multitud que se dirigía al palacio de Pilato, donde Jesús sería juzgado. El sonido de las sandalias contra las piedras, los murmullos furiosos y los gritos de «crucifícalo» creaban un ambiente casi insoportable. Se preguntaba cómo tantos que antes habían sido tocados por el amor de Jesús, ahora clamaban por su muerte. Su corazón parecía a punto de estallar de dolor e impotencia. Cuando Jesús fue condenado, Matías no pudo contener las lágrimas. Siguió al Maestro desde lejos, temiendo ser reconocido como uno de sus seguidores. Vio cuando la cruz fue colocada sobre sus hombros y la sangre corría de su frente debido a la corona de espinas. La multitud alrededor estaba dividida. Algunos se burlaban,
Otros lloraban en silencio. Matías sentía una mezcla de rabia y profunda tristeza. Quería ayudar, pero sabía que cualquier intento sería inútil. Mientras caminaba por el camino estrecho y empinado hacia el Calvario, Matías observaba a los soldados empujando a Jesús y escuchaba los gemidos de dolor que escapaban del Maestro. A cada paso, parecía que el mundo a su alrededor se volvía más sombrío. Las mujeres que lloraban al lado del camino le causaban un dolor particular. Sabía que, al igual que ellas, también perdería a aquel a quien amaba profundamente. Al llegar al Gólgota, Matías vio la escena que marcaría su alma para siempre. Los soldados clavaban las manos y los pies de Jesús en la cruz, mientras el sonido del martillo resonaba en el aire, causando escalofríos en todos los presentes. Desvió la mirada, pero no pudo evitar que las lágrimas cayeran. Matías sabía que ese momento era la cúspide de la injusticia y al mismo tiempo el cumplimiento de algo más grande que no podía comprender del todo. La cruz fue levantada y el cielo comenzó a oscurecerse. El silencio que siguió fue interrumpido solo por los gemidos de dolor de Jesús y los gritos de algunos espectadores. Matías observó, impotente, mientras el Maestro, incluso en agonía, decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estas palabras penetraron el corazón de Matías como una espada. ¿Cómo podría alguien perdonar en medio de tanto sufrimiento? Comenzó a darse cuenta de que estaba ante un amor que superaba cualquier comprensión humana. Cuando Jesús entregó su espíritu, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó. Matías sintió el suelo temblar bajo sus pies y un grito colectivo de miedo y asombro resonó entre la multitud. Cayó de rodillas, incapaz de contener el peso del momento. Era como si el mundo entero estuviera atestiguando la gravedad del sacrificio de Jesús. Después de que todo terminó, Matías se quedó parado, incapaz de moverse. Vio a José de Arimatea y a Nicodemo quitar el cuerpo de Jesús de la cruz y envolverlo en lienzos de lino. La escena era silenciosa, casi sagrada. Matías se sintió pequeño ante el amor y la entrega de Jesús, pero también invadido por una sensación de vacío. El Maestro, que había sido la luz de sus esperanzas, ahora estaba muerto. En los días que siguieron, Matías vivió una angustia profunda. Se reunía con otros discípulos en silencio, compartiendo el luto y tratando de entender lo que había sucedido. El sábado fue especialmente difícil. El silencio de las calles, combinado con la prohibición de realizar cualquier trabajo, parecía amplificar el dolor de todos. Matías recordaba las palabras de Jesús sobre su resurrección, pero en ese momento parecía imposible creer. El miedo a ser perseguidos mantenía a los discípulos escondidos y la incertidumbre flotaba en el aire como una sombra. Sin embargo, incluso en medio de la duda, Matías se aferraba a una pequeña llama de esperanza. Sabía que el Maestro no fallaba en sus promesas y que algo extraordinario podría estar por venir. El tercer día amaneció en un silencio extraño. Las calles de Jerusalén aún estaban vacías, pero había algo en el aire que Matías no podía explicar. Se despertó temprano, como si una fuerza invisible lo hubiera sacado del sueño. El sonido apagado de los pájaros a lo lejos y el suave balanceo de las hojas parecían presagiar algo extraordinario. Aún así, la tristeza del corazón hacía que cada instante pareciera una eternidad. Los recuerdos de la crucifixión estaban frescos y la ausencia del Maestro pesaba como una sombra. Mientras Matías se preparaba para otro día de incertidumbre, un alboroto repentino rompió el silencio. Algunas mujeres llegaron corriendo, con los rostros iluminados y los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Traían una noticia tan extraordinaria que por un momento Matías pensó que podría ser un sueño o el fruto de la agotadora emoción
de los últimos días. Dijeron que el sepulcro estaba vacío, exclamó uno de los discípulos. Matías sintió que su corazón se aceleraba. Las mujeres informaron que un ángel les había aparecido diciendo que Jesús había resucitado tal como prometió. A pesar de la alegría evidente en sus palabras, un misto de duda y esperanza se apoderó del grupo. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el Maestro realmente había vencido la muerte? Las horas siguientes estuvieron marcadas por un frenesí de emociones. Mientras muchos aún digerían la noticia, 2 discípulos que estaban de camino a Emaús regresaron apresurados, compartiendo su propia experiencia. Dijeron haber encontrado a Jesús en el camino, pero solo lo reconocieron al partir el pan. Matías escuchaba cada palabra como si su vida dependiera de ello, tratando de imaginar lo que eso significaba. Sin embargo, el momento más impactante llegó al caer la tarde. Reunidos en una sala, con las puertas cerradas por miedo a las autoridades, los discípulos discutían todo lo que habían oído cuando, de repente, Jesús apareció en medio de ellos. Matías sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver al Maestro. No era una visión, no era un fantasma, era realmente Jesús. La sala, antes llena del murmullo de voces nerviosas, quedó en completo silencio. «La paz esté con vosotros», dijo Jesús, y su voz resonó como un bálsamo para las almas afligidas. Mostró sus manos y su costado herido, las señales de la crucifixión, como prueba de que era Él mismo. Matías sintió que las lágrimas caían por su rostro, pero no tuvo valor para acercarse. Quería creer, quería tocar, pero su mente aún luchaba contra la lógica de aquel milagro. En los días que siguieron, Jesús apareció varias veces a los discípulos. Caminaba entre ellos, comía a su lado y les enseñaba sobre el reino de Dios. Cada encuentro era una mezcla de asombro y alegría. Para Matías, esos momentos fueron la confirmación de que todo lo que había testificado en los últimos años no había sido en vano. Jesús estaba vivo y eso cambiaba todo. Una escena que marcó profundamente a Matías fue cuando Jesús se acercó a Tomás, quien había dicho que solo creería si podía tocar las heridas del Maestro. Matías observó atentamente mientras Jesús, con paciencia y compasión, invitaba a Tomás a tocar sus manos y su costado. El apóstol cayó de rodillas, exclamando: «Mi Señor y mi Dios». Para Matías, ese gesto era más que una prueba física. Era una invitación para que todos los presentes renovaran su fe. Poco antes de su ascensión, Jesús reunió a sus discípulos y habló sobre la venida del Espíritu Santo, prometiendo que serían revestidos de poder para continuar su obra. Matías escuchó esas palabras con una mezcla de reverencia y expectativa. Aún no sabía cómo sería esa misión, pero estaba decidido a cumplirla. La resurrección de Jesús no era solo una victoria personal, era el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación. El día en que Jesús fue elevado a los cielos, Matías estaba entre los discípulos que se quedaron mirando hacia arriba, como si esperaran que Él volviera de inmediato. El sonido del suave viento y el brillo del cielo en ese momento parecían sellar la promesa de que, aunque Jesús estuviera físicamente ausente, Él permanecería con ellos en espíritu. Fue entonces cuando aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, diciendo: «¿Por qué están mirando al cielo? Este Jesús que fue llevado al cielo volverá de la misma manera que lo vieron subir». Estas palabras llenaron a Matías de esperanza y responsabilidad. Comprendía que el tiempo de observar había terminado. Ahora era el momento de actuar, de llevar al mundo el mensaje de amor y redención que Jesús había proclamado. La gloria de la resurrección transformó no solo la vida de Matías, sino también el destino de todos los que creían en Jesús. Para Matías,
Cada momento al lado del Maestro resucitado era un recordatorio de que la fe es más fuerte que el miedo, que la vida triunfa sobre la muerte. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero tenía la certeza de que estaba listo para seguirlo, incluso si eso significaba enfrentar desafíos inimaginables. El testimonio de Matías en ese periodo inicial, después de la resurrección, estuvo marcado por su humildad y dedicación. No buscaba destacar, pero su presencia silenciosa y constante era una fuente de aliento para los otros discípulos. La gloria de la resurrección no solo reavivó su fe, lo preparó para un llamado aún mayor que jamás podría haber previsto. Los días que siguieron a la ascensión de Jesús fueron de expectativa y fervor para los discípulos. Jerusalén estaba llena de peregrinos, y el sonido de las oraciones en el templo se mezclaba con el bullicio de las calles. Sin embargo, dentro del pequeño grupo que se reunía para rezar y buscar orientación, había una mezcla de unidad e inquietud. La ausencia física de Jesús aún se sentía, pero sus promesas traían fuerza y esperanza. Matías estaba entre ellos, observando con humildad y serenidad, mientras Pedro, el líder natural entre los apóstoles, planteaba una cuestión urgente. Judas Iscariote, que había traicionado a Jesús, había dejado un vacío en el grupo de los 12 y era necesario elegir a alguien para ocupar su lugar. Pedro habló con firmeza, explicando que el nuevo apóstol debería ser alguien que hubiera acompañado a Jesús desde el principio, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Estas palabras resonaron en el corazón de Matías. Se ajustaba a esa descripción, pero no se atrevía a imaginar que sería elegido. Su compromiso siempre había sido servir independientemente de reconocimiento o posición. Aún así, mientras los nombres eran discutidos, un sentimiento inesperado comenzó a crecer en su pecho, una mezcla de temor y anticipación. Los apóstoles, en oración constante, decidieron presentar 2 nombres que cumplían con los criterios: Matías y José Barsabás, también conocido como Justo. Ambos eran hombres de fe inquebrantable, que habían caminado al lado de Jesús y sido testigos de sus milagros y enseñanzas. La elección no era solo una cuestión humana, sino un acto de entrega a la voluntad divina. Sabían que no podían confiar solo en sus propios juicios, era necesario buscar la orientación del Espíritu Santo. En la sala donde estaban reunidos, el ambiente era tenso pero lleno de reverencia. La luz del día atravesaba las pequeñas ventanas, creando un contraste entre la oscuridad y los haces brillantes que parecían iluminar el espacio de manera casi simbólica. El sonido de las oraciones y susurros llenaba el aire, y Matías, con las manos cruzadas, permaneció en silencio. No pedía cosas específicas, solo entregaba su corazón a Dios, confiando en lo que vendría. Después de muchas oraciones, los apóstoles decidieron echar suertes, un método utilizado en el contexto judío para discernir la voluntad divina en situaciones importantes. Fue un momento de gran expectativa. Los discípulos estaban en círculo con los ojos atentos y los corazones palpitantes. Cuando la suerte cayó sobre Matías, hubo un instante de silencio absoluto. Sintió el peso de ese momento como una carga y un regalo al mismo tiempo. El Espíritu Santo había guiado la elección, y ahora él era contado entre los 12. Matías se levantó lentamente, sintiendo las miradas de los otros discípulos sobre él. Su corazón estaba lleno de emoción, pero también de humildad. No había buscado esa posición, pero sabía que el llamado venía de Dios. Pedro se acercó y puso la mano en su hombro, con una mirada que transmitía confianza y aliento. «Ahora eres uno de nosotros», dijo Pedro, y esas palabras resonaron como un compromiso solemne. Aunque había alegría y celebración, Matías también sabía que la responsabilidad que cargaba era inmensa. No solo representaba a uno de los 12,
Ahora era un testigo oficial de la resurrección de Jesús y un portador del mensaje del Evangelio. La misión que estaba por venir exigiría valentía, fe y sacrificio. En los días siguientes, Matías participó en las reuniones en las que los apóstoles, junto con otros discípulos y mujeres piadosas, se dedicaban a la oración y a la espera de la promesa del Espíritu Santo. Las noches eran especialmente significativas. Bajo el brillo de las estrellas y a la suave luz de las lámparas, el grupo compartía historias de Jesús, recordaba sus palabras y cantaba salmos que fortalecían su fe. Matías se sentía cada vez más parte de esa comunidad, pero también se dio cuenta de que su papel era servir, no solo al grupo, sino a todos los que necesitaban escuchar el mensaje de Cristo. Entendía que no había sido elegido por méritos propios, sino por gracia, y esa conciencia moldeó su actitud humilde y dedicada. La nominación de Matías no fue solo un momento importante para él personalmente, sino también para la iglesia naciente. Era una señal de que incluso después de la ascensión de Jesús, la obra continuaba. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, tomaban decisiones que preparaban el camino para la expansión del Evangelio. Matías, ahora uno de los 12, estaba listo para enfrentar los desafíos que esta misión traería. Con su fe renovada y su posición confirmada, Matías comenzó a prepararse para el día en que el Espíritu Santo descendería sobre ellos. Sabía que ese momento sería el verdadero inicio de su viaje como apóstol, y su disposición para servir era total. El Espíritu que lo eligió continuaría guiándolo y estaba decidido a ser fiel a ese llamado, independientemente de los obstáculos que encontrara en el camino. Después del extraordinario día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, Matías sintió una nueva fuerza apoderarse de él. Ya no era el mismo hombre. El valor y la claridad de propósito que ahora llenaban su corazón contrastaban con la timidez y el anonimato que habían marcado los años anteriores. Era como si cada palabra de Jesús, cada milagro y cada enseñanza hubieran cobrado vida dentro de él, listos para ser compartidos con el mundo. La sala donde el Espíritu Santo había descendido aún conservaba la atmósfera de aquel evento sobrenatural. El olor de aceite quemado de las lámparas se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Los ojos de todos reflejaban un brillo de determinación. Matías miró a su alrededor y vio en cada uno de sus hermanos un espíritu renovado. Ahora no había más espacio para dudas o miedos. Tenían una misión. Matías, recién integrado a los 12, sintió el peso y el honor de ser parte de ese grupo elegido para llevar el mensaje de Jesús hasta los confines de la tierra. Al día siguiente de Pentecostés, los apóstoles salieron a las calles de Jerusalén, donde la ciudad estaba llena de peregrinos que habían venido para la celebración judía. Las calles estaban abarrotadas, con comerciantes ofreciendo sus productos y grupos de hombres discutiendo las Escrituras. Sin embargo, algo nuevo sucedió. Los apóstoles comenzaron a predicar con una osadía que sorprendía incluso a quienes los conocían. Matías, que antes permanecía en las sombras, ahora estaba en medio de la multitud, proclamando con fervor el Evangelio. Hablaba con una pasión que venía del fondo de su alma. Describía los milagros de Jesús, su muerte y resurrección, y el plan de salvación que ahora estaba al alcance de todos. Las palabras salían con una claridad impresionante, como si hubieran sido colocadas directamente en su boca por el Espíritu Santo. Matías sentía el impacto de sus palabras en aquellos que lo escuchaban. Algunos lloraban, otros murmuraban en acuerdo, y muchos preguntaban cómo podían ser parte de esa nueva vida. Con el rápido crecimiento del número de seguidores, también llegaron las primeras resistencias. Los líderes religiosos de Jerusalén
Comenzaron a notar el impacto que los apóstoles estaban causando y los vieron como una amenaza al status quo. Cierto día, mientras Matías predicaba cerca del templo, un grupo de fariseos y saduceos se acercó para confrontarlo. Lo acusaron de blasfemia y de desrespetar las tradiciones de Moisés. La tensión era palpable. La multitud, que hasta entonces escuchaba atentamente, comenzó a murmurar, y algunos se alejaron con miedo a represalias. Matías, sin embargo, no se intimidó. Con una voz firme respondió a los líderes religiosos, explicando cómo Jesús no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Citaba las Escrituras con una precisión que silenciaba a sus acusadores. Aún así, sabía que su osadía no sería olvidada. Pocos días después de este enfrentamiento, Matías caminaba con Pedro y Juan hacia el templo cuando encontraron a un hombre que era cojo de nacimiento. El hombre extendía la mano, pidiendo limosna, con la mirada baja, como si ya no esperara nada de la vida. Pedro se detuvo y lo miró. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda», dijo Pedro. El hombre dudó por un momento, pero cuando Pedro lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse, comenzó a andar y luego a correr, alabando a Dios en voz alta. Matías observaba la escena con lágrimas en los ojos. El milagro no solo confirmó el poder del nombre de Jesús, sino que también atrajo a una multitud que se unió para escuchar a los apóstoles. Matías se sintió aún más fortalecido en su fe, sabiendo que Dios estaba actuando directamente a través de ellos. El éxito de los apóstoles trajo consecuencias. Una noche, mientras Matías y otros predicaban, fueron arrestados por orden del Sanedrín. La celda era oscura y húmeda, con el olor a moho impregnando el aire. El frío del suelo de piedra y los gritos lejanos de otros prisioneros hacían que el ambiente fuera aún más opresivo. Matías, sin embargo, no sentía miedo. Rezaba en silencio, confiado en que Dios estaba con ellos. A la mañana siguiente, fueron llevados ante los miembros del Sanedrín. Las acusaciones eran graves, pero Matías y los otros apóstoles no se intimidaron. Cuando fueron interrogados sobre su desobediencia a las órdenes de dejar de predicar, Pedro respondió con una frase que resonó profundamente en Matías. «Debemos obedecer a Dios y no a los hombres». Las palabras del líder reflejaban exactamente lo que Matías sentía en su corazón. Después de ser liberados, con la advertencia de no predicar más en nombre de Jesús, los apóstoles se reunieron para orar. No hubo lamento, solo una oración fervorosa por más valentía para continuar la misión. Matías sintió un fuego arder dentro de sí. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a seguir adelante. Los días que siguieron fueron de trabajo intenso. Matías y los otros apóstoles se dividieron en pequeños grupos, visitando casas, reuniendo nuevos conversos y fortaleciendo la fe de aquellos que estaban comenzando a caminar. Cada encuentro, cada testimonio y cada bautismo eran una renovación de la esperanza y una confirmación de que la misión de Jesús continuaba viva a través de ellos. Tras los primeros años dedicados al fortalecimiento de la iglesia naciente en Jerusalén, Matías recibió un llamado que cambiaría el rumbo de su vida. Con la expansión del mensaje de Cristo, la necesidad de alcanzar tierras lejanas se volvió urgente. Matías fue enviado a predicar el Evangelio en regiones que nunca habían oído hablar del nombre de Jesús, lugares donde las costumbres, las lenguas y las creencias eran tan diferentes que el propio aire parecía llevar un peso desconocido. Las despedidas fueron emocionantes. Matías, con un manto simple y un bastón, abrazó a cada uno de sus hermanos en Cristo antes de partir. El camino era incierto y sabía que los peligros serían muchos.
pero el brillo en sus ojos reflejaba la determinación de un hombre que entendía el valor eterno de su misión. No llevaba riquezas ni garantías, solo la certeza de que el Espíritu Santo lo guiaría en cada paso. Matías comenzó su viaje en tierras de Etiopía, una región marcada por la aridez del clima y por el fervor de cultos paganos profundamente arraigados en la cultura local. Al entrar en los pueblos, era recibido con miradas desconfiadas. La gente observaba a ese extraño de piel clara y ropas sencillas, como si fuera un mensajero de otra realidad. En los primeros días, Matías se limitó a observar. Escuchaba atentamente las conversaciones en las plazas y los cantos en los templos dedicados a dioses extraños. Había algo hipnotizante en las ceremonias, pero también una profunda tristeza en los ojos de quienes participaban. Matías se daba cuenta de que muchos estaban atrapados en rituales sin vida, buscando respuestas que los ídolos de piedra jamás podrían ofrecer. Con paciencia, comenzó a acercarse a las personas. Primero, fue un niño que tropezó mientras jugaba. Matías le ayudó a levantarse y sonrió. Luego, fue un anciano que luchaba por cargar un pesado recipiente de agua. Matías llevó la carga sin decir una palabra. Poco a poco, su gesto de humildad y servicio abrió puertas para conversaciones. No comenzó predicando, sino escuchando, y cuando finalmente habló, sus palabras eran como una brisa fresca en un día abrasador. Uno de los momentos más significativos de la misión de Matías fue su encuentro con un hombre llamado Tarik, un líder comunitario conocido por su sabiduría. Tarik, curioso sobre las historias que había oído sobre el Dios único que Matías predicaba, lo invitó a una conversación. Esa noche, alrededor de una fogata, Matías compartió la historia de Jesús. Habló de la compasión del Maestro, de los milagros, de la cruz y finalmente de la resurrección. Los ojos de Tarik, que antes llevaban la expresión de un hombre acostumbrado al poder y a la razón, se llenaron de lágrimas. Si lo que dices es verdad, entonces este Jesús no es solo un hombre, sino la propia esperanza que siempre hemos buscado, dijo. Esa noche, Tarik se convirtió en el primer converso de Matías en esa tierra. El impacto fue inmediato. Otros comenzaron a buscar a Matías, atraídos no solo por sus palabras, sino por la paz y la verdad que él transmitía. Con el crecimiento del número de conversos, también llegó la oposición. Los sacerdotes de los templos paganos, viendo su influencia amenazada, comenzaron a incitar al pueblo contra Matías. Lo acusaban de desrespetar a los dioses locales y de traer una doctrina que destruía las tradiciones ancestrales. En una ocasión, mientras Matías predicaba en una plaza, un grupo de hombres armados se acercó, ordenando que se detuviera. El ambiente se volvió tenso. La multitud, que antes escuchaba con atención, ahora miraba a Matías con incertidumbre y miedo. Pero él no retrocedió. Levantándose con serenidad, respondió: «No he venido para destruir, sino para traer la verdad. La luz de Cristo no apaga las estrellas, ilumina el camino para aquellos que se han perdido en la oscuridad». Sus palabras, llenas de calma y autoridad, silenciaron incluso a los más hostiles. Aunque la amenaza continuaba, Matías se dio cuenta de que el poder del Espíritu Santo era mayor que cualquier resistencia humana. Durante su misión, Matías fue testigo e instrumento de milagros que fortalecieron la fe de muchos. Una vez, una sequía devastadora asoló la región y los campos se marchitaron bajo el sol implacable. Los habitantes, desesperados, clamaban a los dioses por lluvia, pero el cielo permanecía cerrado. Tarik, ahora convertido, le pidió a Matías que orara al Dios de Jesús. Matías, arrodillado en el centro del pueblo, levantó las manos al cielo y oró con fervor. Su voz era firme pero llena de humildad. «Señor,
Muestra a este pueblo que tú eres el Dios vivo, aquel que escucha y responde. No pasó mucho tiempo antes de que las nubes comenzaran a formarse en el horizonte. El viento sopló y la primera gota de lluvia cayó, seguida de un aguacero que empapó la tierra seca. La gente cayó de rodillas, alabando al Dios que había respondido a sus súplicas. Con el paso del tiempo, Matías estableció pequeñas comunidades cristianas en la región. Enseñaba la palabra de Dios, celebraba bautismos y orientaba a los nuevos conversos a vivir en amor y unidad. Su alegría provenía del hecho de que, incluso en tierras tan lejanas y diferentes, el mensaje de Cristo encontraba eco en los corazones. Matías nunca buscó gloria personal. Para él, cada conversión era una victoria del Espíritu Santo, no suya. Incluso frente a persecuciones y desafíos, él continuaba predicando con el mismo fervor del inicio. Sabía que su misión era sembrar y confiaba en que Dios haría el resto. Con el avance del cristianismo en tierras lejanas, la oposición al trabajo de Matías se volvió cada vez más feroz. Donde antes había curiosidad y conversiones discretas, ahora surgían amenazas, difamaciones y persecuciones abiertas. La resistencia no venía solo de sacerdotes paganos, sino también de líderes locales que veían en la nueva fe un riesgo para el poder que ejercían sobre el pueblo. Cierta noche, mientras Matías rezaba en una pequeña cabaña iluminada solo por la luz temblorosa de una lamparina, un joven discípulo entró apresurado. Su rostro estaba pálido y el sudor corría por su frente. «¡Ellos vienen!», exclamó con la voz cargada de pánico. Matías se levantó con calma, puso la mano en el hombro del joven y respondió con suavidad: «No temas. El Señor nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos». Fuera, el sonido de pasos pesados y voces exaltadas rompía el silencio de la noche. Un grupo de hombres, armados con lanzas y antorchas, se acercaba rápidamente. Matías sabía que esos hombres estaban determinados a expulsarlo o algo peor. A pesar del peligro, no huyó. En su lugar permaneció firme, con los ojos cerrados en oración, entregándose completamente a la voluntad divina. Cuando los hombres llegaron, la cabaña fue cercada. Matías salió con calma, las manos levantadas en señal de rendición. Su rostro, iluminado por la luz vacilante de las antorchas, transmitía una paz que desconcertó a sus captores. Ellos esperaban encontrar a un hombre aterrorizado, pero vieron a alguien cuya serenidad los hacía cuestionar sus propias intenciones. Matías fue llevado a un tribunal improvisado, donde líderes locales y sacerdotes paganos aguardaban. La sala era pequeña y sofocante, con paredes de piedra que amplificaban el eco de las voces. En el centro, una silla de madera desgastada servía como lugar para el acusado. Matías se sentó allí sin dudar mientras las acusaciones se lanzaban contra él. Decían que estaba desrespetando a los dioses y amenazando la estabilidad de la región. Cuando se le dio la oportunidad de defenderse, Matías no intentó justificarse ni retroceder. Miró directamente a sus acusadores y habló con la misma convicción que tenía al predicar el Evangelio. No vine a destruir, sino a mostrar la verdad que libera. El Dios al que sirvo no es de piedra ni de madera. Él es el Dios vivo, que ama y busca a cada uno de ustedes. No teman a la luz, pues trae vida donde hay tinieblas. Después del juicio, Matías fue condenado a prisión mientras decidían su destino. La celda era oscura, húmeda y fría. Las paredes de piedra exhalaban un olor a moho, y el sonido de gotas de agua cayendo al suelo era la única compañía constante. Pero Matías, en lugar de ceder a la desesperación, transformó ese lugar en un espacio de oración. Cantaba salmos y rezaba no solo por sí mismo, sino también por sus captores. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Una noche, mientras Matías rezaba,
Uno de los guardias, un hombre llamado Aram, se acercó y comenzó a hacer preguntas. Su curiosidad había sido despertada por las palabras de Matías durante el juicio. La conversación se profundizó y Aram, que inicialmente se burlaba de la fe cristiana, comenzó a abrir su corazón. Pocos días después, Aram pidió ser bautizado. Con agua que él mismo había traído, Matías realizó el bautismo dentro de la celda. El momento, aunque silencioso y discreto, tuvo un profundo impacto. Aram se convirtió en el primer converso entre los guardias y su transformación sembró una semilla de fe dentro de la propia prisión. Eventualmente, Matías fue liberado, pero bajo la condición de dejar la región y nunca más predicar allí. Los líderes creían que el exilio sería suficiente para silenciarlo. Sin embargo, al salir de la prisión, Matías no se alejó. Sabía que aún había almas sedientas por el mensaje de Cristo y decidió continuar su misión, incluso si eso significaba vivir en peligro constante. Comenzó a predicar en lugares ocultos, reuniendo pequeños grupos de fieles en casas discretas o en claros del bosque. Cada encuentro era un acto de resistencia y fe. Matías sabía que cada palabra que pronunciaba podría ser la última, pero su confianza en el Espíritu Santo lo fortalecía. Con el paso del tiempo, la semilla plantada por Matías comenzó a dar frutos. A pesar de las persecuciones, el número de convertidos crecía. Pequeñas comunidades cristianas comenzaron a surgir, formadas por personas que habían sido tocadas por sus palabras y su ejemplo. Se reunían para rezar, compartir el pan y animarse mutuamente a perseverar en la fe. Matías era frecuentemente buscado por aquellos que necesitaban orientación. Escuchaba cada historia con paciencia, ofreciendo consejos y consuelo. Para muchos, su presencia era un recordatorio de que la verdadera fe exige valentía, pero también trae una paz que nada en el mundo puede ofrecer. A pesar de las dificultades, Matías nunca abandonó su misión. Entendía que cada día era una oportunidad para testificar el amor de Cristo, incluso en medio de los desafíos más difíciles. Su fe inquebrantable, incluso frente a la oposición, inspiraba a todos a su alrededor. La vida de Matías en ese periodo estuvo marcada por una dedicación total al Evangelio. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin, pero también sabía que el mensaje que llevaba continuaría viviendo en los corazones de aquellos a quienes había tocado. Con el paso de los años, la misión de Matías lo llevó a lugares aún más desafiadores, donde el Evangelio nunca había sido escuchado. Sabía que, al predicar el nombre de Jesús, confrontaba directamente sistemas de creencias profundamente arraigados e intereses políticos poderosos. El peligro era constante, pero Matías nunca dudó. Para él, la misión de llevar la luz de Cristo a las tinieblas justificaba cualquier sacrificio, incluso su propia vida. En una mañana calurosa, cuando el sol comenzaba a asomarse sobre las colinas de una región remota, Matías llegó a un pequeño pueblo donde el aire parecía cargado de tensión. Había rumores de que los líderes religiosos locales estaban furiosos con el creciente número de conversiones y que planeaban acabar con la presencia cristiana en la región. A pesar de esto, Matías decidió continuar predicando. Sabía que, incluso en medio de la hostilidad, había almas hambrientas de verdad. Ese día, Matías se reunió con los pocos cristianos que se habían convertido en el pueblo. Estaban asustados, pero decididos a mantener la fe. Reunidos en una casa simple, iluminada solo por la luz que entraba por una pequeña ventana, Matías habló sobre el valor necesario para seguir a Cristo. Sus palabras estaban llenas de esperanza y fervor. El mundo puede odiarnos, pero sepan que nuestro Señor ha vencido al mundo. No hay miedo en aquellos que confían en Dios.
El grupo escuchó en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Matías sabía que esa podría ser su última predicación, y cada palabra estaba cargada de significado. Miró los rostros a su alrededor, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, y vio en ellos la semilla de la fe que había plantado y que ahora comenzaba a florecer. Su misión, sabía, se estaba cumpliendo. Al salir de la reunión, Matías fue sorprendido por un grupo de hombres armados, enviados por los líderes del pueblo, para capturarlo. El sol ya estaba alto en el cielo, y el intenso calor hacía que el aire fuera casi irrespirable. Los hombres se acercaron con prisa, sus lanzas reflejando la luz del día. Las personas que acompañaban a Matías intentaron protegerlo, pero él levantó la mano pidiendo calma. «No tengan miedo por mí», dijo, con un tono sereno que parecía casi sobrenatural. «Entreguen sus vidas al Señor, pues Él nunca nos abandona». Con esto, Matías se entregó voluntariamente a sus captores, sabiendo que su fidelidad hasta el final sería el mayor testimonio que podría dar. Matías fue llevado al centro del pueblo, donde los líderes locales lo aguardaban. El ambiente era opresivo. El olor a polvo y sudor flotaba en el aire y la multitud reunida murmuraba en expectativa. Los líderes acusaron a Matías de perturbar el orden y de faltar al respeto a los dioses ancestrales. Sus palabras estaban llenas de desprecio, pero Matías permaneció en silencio, con los ojos fijos en el cielo. Cuando finalmente se le dio la oportunidad de hablar, elevó su voz con una calma que contrastaba con la hostilidad a su alrededor. «No vine a traer división, sino a proclamar el amor de Dios, que es para todos. Pueden quitarme la vida, pero no pueden apagar la verdad que arde en los corazones de aquellos que creen». Sus palabras resonaron en la plaza, y por un momento hubo silencio. Algunos comenzaron a cuestionar la justicia de aquel juicio, pero los líderes, temiendo perder su autoridad, decidieron que Matías debía ser condenado. Se anunció la sentencia: muerte por apedreamiento. Matías fue llevado fuera del pueblo, donde las piedras estaban apiladas, listas para ser usadas. El camino hasta el lugar era largo y arduo. El calor abrasador hacía que la tierra pareciera viva bajo los pies, y el sonido de las voces a lo lejos creaba una atmósfera de tensión creciente. Al llegar, Matías se arrodilló y comenzó a orar. No pidió por su vida, sino por la conversión de aquellos que aún vivían en las tinieblas. Las personas alrededor, incluyendo algunas que se habían vuelto en su contra, comenzaron a sentir algo diferente. Había una paz inexplicable en la forma en que Matías se entregaba a la muerte, como si viera más allá de lo que los demás podían ver. Cuando se lanzó la primera piedra, Matías no gritó ni se encogió. Permaneció firme, con los ojos fijos en el cielo. Cada golpe parecía reforzar su fe, y sus últimos suspiros fueron dedicados a la oración. «Señor, recibe el espíritu de tu siervo y perdónalos, pues no saben lo que hacen». Su voz debilitada se convirtió en un eco en la mente de aquellos que estaban presentes, un testimonio inolvidable de amor y perdón. Tras la muerte de Matías, algo extraordinario comenzó a suceder. Muchos de los que habían participado en su ejecución comenzaron a cuestionar sus propias acciones. La serenidad y la fe del apóstol los impresionaron profundamente, sembrando una duda que se transformaría en búsqueda. La sangre de Matías, derramada ese día, se convirtió en la semilla de nuevas conversiones, pues su vida y muerte eran un testimonio vivo de la verdad que él predicaba. Tras el martirio de San Matías, un silencio solemne se posó sobre el pueblo. La tierra que había sido testigo de su sacrificio parecía cargada de algo sagrado. El cuerpo del apóstol fue dejado donde cayó, como un intento final de humillarlo e intimidar a sus seguidores.
Sin embargo, el efecto fue exactamente el opuesto. Aquellos que lo habían conocido y escuchado sus palabras no podían olvidar la serenidad y la fe inquebrantable con la que enfrentó la muerte. Esa misma noche, bajo el oscuro manto del cielo estrellado, un pequeño grupo de cristianos se reunió en secreto para recuperar el cuerpo de Matías. Había una reverencia casi palpable mientras llevaban al mártir a un lugar seguro. El aire estaba impregnado con el sonido amortiguado de sus pasos y los murmullos de las oraciones. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus rostros, no solo de tristeza, sino de gratitud por haber sido tocados por la vida de un hombre tan lleno de gracia divina. El cuerpo de Matías fue enterrado en un lugar alejado, en una cueva escondida entre colinas. Durante la ceremonia simple, las voces de los presentes se elevaron en cantos de alabanza, mientras el suave viento parecía llevar las palabras al cielo. Aquellos que estaban allí sabían que no solo se estaban despidiendo de un apóstol, sino también asumiendo la responsabilidad de continuar su misión. Pocos días después del entierro, comenzaron a surgir relatos de milagros asociados a San Matías. El primero fue de un joven que había sido ciego desde el nacimiento y al visitar la tumba del apóstol recuperó la vista. La noticia se propagó rápidamente y pronto la cueva se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de diferentes regiones venían en busca de curación y orientación, impulsadas por la fama de santidad que acompañaba el nombre de Matías. Los líderes locales, que habían intentado silenciar el mensaje cristiano, quedaron perplejos al ver que el martirio de Matías no había debilitado la fe de los convertidos, sino que por el contrario, la fortaleció. Aquellos que habían participado en su ejecución comenzaron a preguntarse cómo un hombre podía enfrentar la muerte con tal paz y perdón. Algunos, atormentados por su conciencia, buscaron a los cristianos en secreto para aprender más sobre la fe que Matías había predicado. Entre los nuevos convertidos estaba uno de los líderes que ordenaron la ejecución del apóstol. Su corazón, antes endurecido, fue transformado por el testimonio silencioso de Matías. Se convirtió en uno de los más fervientes defensores del cristianismo en la región, ayudando a difundir el mensaje de amor y redención que Matías había llevado hasta el último momento de su vida. Con el paso de los años, la memoria de San Matías se esparció por tierras lejanas. Misioneros, inspirados por su valentía, llevaron su historia a otras comunidades, donde su ejemplo seguía inspirando a nuevos fieles. Su nombre se convirtió en sinónimo de perseverancia y fe, y muchos se volvían hacia él en oración, pidiendo fuerza para enfrentar sus propios desafíos. Las comunidades que Matías ayudó a fundar crecieron y florecieron. Iglesias fueron construidas en su honor y su vida se convirtió en un modelo para aquellos que buscaban seguir a Cristo con dedicación total. Incluso aquellos que nunca habían conocido al apóstol personalmente, se sentían conectados a él a través de sus palabras y su historia. Con el tiempo, la Iglesia reconoció formalmente la santidad de Matías y fue incluido entre los apóstoles. Su historia, transmitida de generación en generación, se convirtió en una fuente de inspiración para cristianos de todo el mundo. Sus reliquias, cuidadosamente preservadas, fueron llevadas a diferentes lugares, donde continuaron siendo señales tangibles de su presencia espiritual. La devoción a San Matías se volvió especialmente fuerte en comunidades que enfrentaban persecuciones y dificultades. Su vida era un recordatorio de que la verdadera fuerza proviene de la fe y de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo brilla para aquellos que confían en Él. Su ejemplo de humildad, valentía y amor incondicional por el prójimo
se convirtió en un faro para todos los que buscaban vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Hoy, la memoria de San Matías permanece viva en la Iglesia y en el corazón de los fieles. Su testimonio de vida es un llamado para que todos, independientemente de sus circunstancias, vivan con valentía y fidelidad a la misión que se les ha confiado. Es celebrado no solo como uno de los 12, sino como un ejemplo eterno de cómo la fe puede transformar vidas e iluminar el mundo. Cada oración dirigida a San Matías, cada historia contada sobre su vida, es un recordatorio de que el poder del Evangelio trasciende barreras y desafíos. Su legado, moldeado por el sacrificio y la gracia, sigue inspirando generaciones, mostrando que la verdadera gloria está en servir a Dios con todo el corazón, incluso ante las mayores adversidades.